Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana para el desarrollo de este 9º Seminario Internacional Tecnología y Regulación en el Mercado de Fármacos en el Ecuador, que lo organiza la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Quiero saludar a nuestros distinguidos miembros de la mesa directiva, el doctor Pedro Páez Pérez, Superintendente de Control del Poder de Mercado, el doctor Milton Tapia, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, nuestro anfitrión, el doctor Andrés Icaza, director general del IEPI, la doctora Sonia Brazales, directora del área de medicamentos del Ministerio de Salud Pública, el doctor Raúl Terán, también vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas, la ingeniera Paulina Guerrero, vocal del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, distinguidas autoridades y público presente. Gracias por estar con nosotros. Quiero invitar inmediatamente para que sea el encargado de dar la bienvenida al señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, el doctor Milton Tapia, por favor. Muy buenos días, doctor Pedro Páez, estimados compañeros de la mesa directiva, dignas autoridades, invitados especiales. Primero, permítanme darles la bienvenida a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Estos espacios que están destinados para la generación de conocimiento y la generación de ciencia están también siempre abiertos para procesos de capacitación y enormemente abiertos para propuestas como las actuales. No puede, bajo ningún concepto, entenderse que el manejo de los medicamentos no estén sustentadas en un criterio médico, en un criterio ético y, por supuesto, en un criterio dado por la necesidad de la población. En esta facultad, desde hace 320 años, la enseñanza, sobre todo en el manejo de los medicamentos, tiene diversos parámetros que cada vez van siendo más importantes y bien dirigidos hacia el restablecimiento de la salud, pero sobre todo a que nuestros estudiantes perciban y entiendan que el uso de medicamentos está debidamente sustentado en criterios médicos y en criterios éticos. Durante 6 semestres, empezando desde el 4º semestre, nuestros jóvenes estudiantes empiezan conociendo primero las características de los medicamentos, sus efectos, las características curativas y en cada una de las diferentes especialidades el uso al que debe ser sometido. De manera alguna nos hemos aislado y de manera permanente y constante mantenemos una relación con el Ministerio de Salud y con todas las entidades de salud en las cuales por sus propias condiciones se manejan medicamentos. Creo que es necesario que existan algunas propuestas como ha abierto esta posibilidad y vamos a trabajar en ello. Pero sobre todo la responsabilidad que nos compete a nosotros, medicamentos, pero que también no es una responsabilidad propia de quienes formamos recursos en salud, sino todos aquellos que de manera directa o indirecta intervienen en el manejo de los medicamentos. Muchísimas gracias al doctor Milton Tapia, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Invito también para que haga uso de la palabra a la doctora Sonia Brazales. Ella es directora nacional de medicamentos e insumos estratégicos del Ministerio de Salud. Para la Dirección Nacional de Medicamentos, como autoridad sanitaria nacional del país, todos estos espacios de análisis donde interactuamos todos los actores en el quehacer del medicamento son muy valiosos. En este sentido, estamos buscando viabilizar todos aquellos mecanismos que nos permitan tener una gestión adecuada del medicamento, un uso racional, mecanismos de farmacovigilancia. Y hay abusos del poder de ese poder de mercado todos los días en todos los rincones del país. Por cada modesta intervención que nosotros podamos hacer, van a haber 1 millón de intervenciones que no las vamos a poder hacer
pero que además no las queremos hacer porque imagínense el modelo de sociedad que estaríamos pretendiendo, metiendo el pico en el más mínimo de los pleitos en todos los rincones del país, todos los días. En todos los días, en todas las gestiones y en todas las dimensiones de la vida social. Ese es el buen vivir. La que se base en las condiciones en las que uno permanentemente recrea el horizonte de la solidaridad, el horizonte de la referencia al funcionamiento de la economía, a la calidad, a los precios que sufre, en realidad que hasta ahora sufre el consumidor ecuatoriano. Esto es cierto para todos los otros sectores. En el campo que estamos hablando, el tema de los medicamentos, el tema de la salud se vuelve absolutamente crucial. Aquí convergen de manera fundamental problemas esenciales de la sociedad ecuatoriana. Del conocimiento es indispensable fortalecer y acompañar este esfuerzo de superación de la universidad para poder entrar con paso firme en el siglo XXI. Entonces lo que se muestra es que no solamente es el ciudadano de a pie, digamos, el que tiene, por su situación de asimetría, tiene estas condiciones difíciles, ¿no? Y que tiene razones muy contundentes para mostrar esa situación de temor, sino que inclusive sectores empresariales de familias con importantes entronques en el poder económico y político. Es precisamente en ese horizonte que ojalá se concrete a la brevedad posible lo que hemos estado hablando con el señor decano, con el señor subdecano, de este observatorio de los medicamentos que permita, con esta alianza estratégica desde la academia. Es grato presentarles en esta primera ponencia a la doctora Sonia Razales, directora nacional de medicamentos e insumos estratégicos del Ministerio de Salud Pública. Ella va a tomar el tema presentación de la situación de fármacos en general, políticas de medicamentos en el país. Un fuerte aplauso para la doctora, por favor. Buenos días. Vamos a hacer una presentación de un documento que estamos trabajando. Quería comentarles que la Política Nacional de Medicamentos tal cual todavía no se ha... Estamos en la etapa de formulación de la Política Nacional de Medicamentos. Sin embargo, como esta política no tuvo un plan de implementación, sus objetivos y lineamientos no se concretaron en la práctica. Las condiciones marco han cambiado y los diferentes mecanismos que viabilizan la gestión en la red pública integral de salud constituida por el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la calidad, seguros y eficaces para los usuarios y sin interferencia de intereses comerciales. Sé que los temas que se van a tratar el día de hoy son temas interesantes, son temas apasionantes y hasta cierto punto polémicos. En ese sentido, pues no quiero extenderme demasiado, quiero ser un poco breve, pero creo que es importante que conozcamos cuál es el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado y de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado en relación a qué es lo que nosotros podemos hacer para mejorar las condiciones del mercado, pero básicamente para conocer qué es lo que ustedes pueden hacer como operadores, como ciudadanos que día a día conocen de esas prácticas y que muchas veces son víctimas de ellas. Empecemos brevemente, simplemente, cuál es el objetivo y el ámbito de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. Es la eficiencia de los mercados. Él es garantizar o es velar que las condiciones de competencia en los mercados ecuatorianos se den como deben ser. En otras palabras, que los operadores económicos compitan lealmente, compitan legítimamente en base a sus calidades, en base a los mejores precios, en base a las mejores condiciones, en base a las mejores ofertas, y que no se vulnere la competencia o no se haga creer al ciudadano que existe competencia cuando en realidad no la hay. Pero ahora vamos a hablar de un tema diferente de la competencia. Vamos a hablar de propiedad intelectual, algo que es una excepción del sistema de competencia, digámoslo así. Muy por el contrario, la propiedad intelectual lo que hace es generar monopolios, ¿no? La propiedad intelectual lo que te hace es generar derechos de exclusividad sobre ciertas creaciones del intelecto humano y otras que no son muy creaciones también del intelecto humano. Pero el sistema de propiedad intelectual es un sistema mundial, es un sistema que está establecido dentro del acuerdo de los ADPIC, que es el acuerdo de derechos de propiedad intelectual relativos al comercio, que
es un tratado que salió como un as bajo la manga dentro de la negociación de la OMC. Cuando se pasó del GATT hacia la OMC, los países desarrollados dijeron también tenemos una cartita más. Y esta carta más es el acuerdo de los APEC, porque no es solamente de comercio que vamos a hablar, sino también sobre la protección que tenemos que hacer en las creaciones que nosotros generamos, en las creaciones que los países desarrollados, que son quienes generan propiedad intelectual. Nosotros todavía no somos generadores de mucha propiedad intelectual, somos generadores de algo de propiedad intelectual, pero no somos generadores, no somos el top 10 de los generadores de propiedad intelectual, sino que son los países desarrollados los que han generado la propiedad intelectual, los que generan marcas, generan patentes, generan desarrollo de tecnología, y eso se protege. Eso se protege a través del sistema de propiedad intelectual que está establecido en el acuerdo de los APEC. Pero, ¿qué pasa con los medicamentos? ¿Cuál es la vinculación que tienen sobre medicamentos y la propiedad intelectual? ¿Por qué los medicamentos podrían tener protección de propiedad intelectual? Bueno, aquí en el Ecuador y en la comunidad andina, desde el año 94, si no me equivoco, en la decisión 344, se establece una protección a los medicamentos. Antes no se protegían los medicamentos a través del sistema de patentes. ¿Por qué? Porque consideraban que los medicamentos son elementos muy esenciales, son muy delicados de ser protegidos a través de este sistema de patentes, a través de un sistema mediante el cual le otorgaban un derecho de exclusividad a una compañía, a una empresa, a un laboratorio, por 20 años. ¿No? Le dan 20 años de protección, hace mucho tiempo menos. Para que entiendan ustedes, todas las personas que me han precedido en las presentaciones, podamos entender claro cuál es el protagonismo nuestro como industria nacional dentro del Ecuador. Un medicamento genérico, como lo hablaba el doctor Icaza, que por cierto, doctor, feliz cumpleaños. Tiene, digamos, derecho, después de su descubrimiento, a explotar esta inversión por 20 años. Luego de esto, 20 años y un día pasa a ser un medicamento genérico, que son los que actualmente la industria local en el Ecuador elaboramos, como lo hacen todas las industrias nacionales en cada uno de sus países. Eso es un medicamento genérico. En el tiempo también las mismas empresas que han tenido su patente como un producto con un nombre comercial en el mercado, también pasa a ser un genérico pero con un nombre comercial. O sea, sería un genérico con una marca. Y a veces la gente se confunde porque piensa que los genéricos tienen que tener simplemente el nombre del principio activo del genérico para poder identificar como genérico. Entonces, tenemos los genéricos y los genéricos con una marca que se elaboran actualmente en el país y que son producidos por toda la industria nacional con la misma tecnología que lo elaboran toda la industria en el mundo. Las políticas de competencia requieren una intervención del Estado. Claramente escuchamos esta mañana de qué manera el Ecuador está implementando a través de esta superintendencia el control de prácticas en el mercado, pero son el control de las prácticas ex post, es decir, una vez que se ha generado una restricción en la competencia en el mercado. Los países en desarrollo en general no tienen una gran experiencia en estas materias que hablaban esta mañana. Y es muy interesante que un país como el Ecuador haya comenzado a transitar el camino de una legislación en materia de competencia, porque no es el fuerte de los países en desarrollo, ¿no? En general hay una poca experiencia en estos sistemas y hay países, como comentaba recién, que ni siquiera tienen leyes de protección de la competencia. Cuando hablamos de la interacción entre la propiedad intelectual y la competencia, la manera posible de que estos dos conceptos que parecen antagónicos puedan jugar de alguna manera en forma armónica o equilibrada es generando una política consistente y coherente en esta materia, con criterios donde
el rol de ciertas entidades del Estado, ¿sí?, tengan lo que se llama una conducta o una política pro-competitiva. La ventaja de esto es que no hay reglas internacionales que limiten la capacidad de los estados para regular las políticas de competencia. Y por lo tanto se pueden elaborar en base a determinados objetivos que pueden estar orientados al desarrollo, que pueden estar orientados a la generación de capacidades competitivas, al desarrollo de la economía, a la eficiencia y el progreso o al bienestar económico. Es decir, en esto los estados tienen un amplio margen de maniobra para diseñar sus políticas de competencia. Yo quiero contarles sobre Colombia, cómo ha sido nuestra experiencia desde la sociedad civil. Comenzaré por contarles que Colombia se siente orgulloso, los colombianos nos sentimos orgullosos de muchas cosas, del café, de las esmeraldas, de Shakira, y nuestro principal orgullo es firmar tratados de libre comercio. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, estamos pendientes de que se firme el tratado con la Unión Europea y estamos rogando porque nos dejen ingresar al tratado de asociación transpacífico. Y el de Corea, que también está en trámite, claro. Bueno, son tantos que se me quedan por fuera. Hoy en Lima se está realizando una ronda de negociación de este acuerdo de asociación transpacífico y mis compañeros están allá en este momento en un plantón protestando por todas la forma como se ha venido negociando este tratado de libre comercio. Voy a empezar hablándoles de los tratados de libre comercio que supuestamente son un mecanismo para que se abran los mercados, para que se eviten las barreras, para que todos tengamos mayor acceso a la tecnología, a los medicamentos, a la información. O sea, es el país de las maravillas. Pero detrás de eso vienen todas aquellas aristas que nos decía la doctora Mirta, de las que nos hablaba Andrés, y que son la letra pequeña que nadie lee, que nadie entiende. Estamos pendientes de poder visitar al país vecino sin la visa, o que no tengamos que presentar un pasaporte, o que sea más fácil obtener una beca, pero eso tiene un costo, y ese costo ha sido precisamente la propiedad intelectual, los estándares con respecto a los medicamentos. Para hablar de medicamentos uno no puede dejar de hablar nunca de la organización del sector salud o del sistema de salud que tenemos en los diferentes países, en este caso en el Ecuador. El medicamento no se desliga de cualquier otra estrategia que esté encaminada a beneficiar a la salud de las poblaciones. En este sentido, para tener todos en claro, es que en el país tenemos una clara división entre dos sistemas de salud. El público, que abarca instituciones como el Ministerio de Salud Pública, policía y militares y el IES, y tenemos un claro sector privado que puede ser cubierto por seguros privados, una muy pequeña proporción de la población, entre 1 y 3%, y tenemos aquellas personas que, bueno, no tienen ni seguro ni están cubiertos por otra opción, que ellos pueden asistir a las consultas privadas que existen en el país, o también pueden ir a las opciones del Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Esta es una diferenciación clave para hablar también posteriormente de medicamentos en el Ecuador. Bueno, un poco ya un ejercicio más académico. En el año 91-92 hay un par de investigadores, un italiano y un español, que publican algo que ellos le llamaron la cadena del medicamento. ¿Cuál era la vida del medicamento en la sociedad? O sea, ¿qué pasaba con un medicamento en todo su caminar hasta llegar al consumidor final? Bueno, un medicamento primero se investiga y se desarrolla, luego el medicamento se registra, en todos los países hay una autoridad sanitaria que registra y que otorga un número para que puedas comercializarlo legalmente. Luego el medicamento se comercializa, y aquí están todas las técnicas de comercialización, de promoción, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? El medicamento tiene que ser distribuido de alguna manera, tiene que llegar al sitio, al servicio donde se necesita. Luego el medicamento se prescribe, y un prescriptor habilitado para eso también por ley
que lo prescribe, el medicamento al final es entregado al paciente a través de un proceso de dispensación y finalmente el medicamento lo usa. El problema del medicamento tiene muchas aristas. Y yo diría pues que hay 3 grandes segmentos o políticas que hay que saberlas implementar para poder hacer e ir hacia un uso racional del medicamento. Me explico. Yo veo como un triángulo en donde juega el sector industrial, el sector de políticas tecnológicas con investigación y desarrollo, la circunstancia académica y el sector sanitario, donde están las políticas públicas que tienen que precautelar el uso adecuado y racional de este bien para la comunidad. Alguna vez yo hablaba con Monkeberg, un gran salubrista chileno, y yo le presentaba toda mi angustia cuando decía: ¿cómo hago para quedar bien con los 3 protagonistas de la política del medicamento? Y él, que tiene un precioso libro que se llama Jaque Mate al Subdesarrollo, me decía: Enrique, tú estarás bien cuando quedes mal con los 3 y cuando ninguno de estos 3 actores esté satisfecho, porque si te vas por el un lado quiere decir que estás yendo con eso que ahora llaman un sesgo hacia allá. Entonces estás favoreciéndole a ese sector en detrimento posiblemente de los otros, y así sucesivamente. Entonces es por esto que yo creo que el abordaje de un problema tan complejo como es el del medicamento tiene que hacerse sin estos sesgos, es decir, tomando en cuenta a todos los actores, consensuando con ellos y tratando siempre de mirar hacia el beneficio de la comunidad. Está haciendo inspecciones en las fábricas de los que están fabricando en el exterior. ¿Qué tipo de programa están haciendo para hacer de lo que está importada está sana y de calidad? Muchas gracias por la pregunta. Realmente yo no soy la persona para contestar esto. Yo no trabajo dentro del Ministerio de Salud Pública y lo que yo les puedo decir, en este momento estoy haciendo un trabajo sobre el tema de falsificación de medicamentos. Nos hemos dado cuenta que existe muy poca base legal para juzgar este tipo de delitos. Nos pasa algo muy parecido a lo que el doctor Namiso mencionaba en su presentación respecto a terminología. Ni siquiera tenemos muy bien definido qué exactamente es un medicamento falsificado, qué es un medicamento de calidad subestándar. Si queremos incluir dentro de la definición de medicamento falsificado también a la alteración de medicamentos o de etiquetas, por ejemplo. Y estamos trabajando en este momento en una propuesta de reglamento, una propuesta de normativa que intente regular de alguna manera este ámbito. Pero lo que yo le puedo decir es que comparto su angustia, su inquietud, ya que la calidad del medicamento tiene que comenzar desde con la calidad de la materia prima, por supuesto. La industria farmacéutica cada vez es más responsable y cada vez obtiene mejores ofertas de materia prima. Aquí en la mañana se dijo, por ejemplo, que los 2 países más grandes ofertantes de materia prima son la India y China, y que esos son los que ofrecen a todo el mundo, y un poco en parte así es. Existe una cantidad de normas que establecen parámetros de seguridad, niveles de calidad, permisos sanitarios que deben cumplirse. Cuando un medicamento, y en general cualquier producto, pero hablando de medicamentos ya que estamos en este foro, entra al mercado en violación de estos principios, de estas normas legales que establecen niveles de salud, niveles de seguridad, permisos, etcétera, etcétera,
y generan una competencia, adquieren un poder de competencia por sobre sus competidores que sí están cumpliendo las normas sanitarias, los parámetros de seguridad, entonces se configura una práctica desleal. Esta sí es competencia de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y es nuestra función combatirlas. Y por supuesto también de ustedes, y esto es un llamamiento a ustedes como operadores económicos y como consumidores, usuarios, a que si conocen que se esté generando una de estas prácticas, que se está introduciendo al mercado productos en violación de las normas de los parámetros de seguridad, acudan ante la superintendencia para que nosotros podamos hacer un trabajo. Que dice, no hay calidad en los productos, esto no está comprobado, lo único que les puede tapar la boca y que podemos empezar a tener una relación sana en el sector farmacéutico es cuando tengamos una autoridad reguladora de control y vigilancia sanitaria lo suficientemente fuerte, lo suficientemente sólida como para que sus opiniones estén fuera de toda duda. Yo como industrial nacional saco mi registro sanitario y mi registro sanitario tiene valor. Significa que mi producto es apto para lo que estoy diciendo que sirve. Si yo saco una certificación de buenas prácticas de manufactura, mi producto es apto porque la autoridad ha revisado mi planta y estoy cumpliendo los estándares internacionales. Señores, no hay productos farmacéuticos buenos, más o menos y malos. No deberían haber productos farmacéuticos por niveles. Hay productos farmacéuticos de calidad y los subestándares deberían estar fuera del mercado. No hay margen a ninguna otra cosa y eso es lo que como industria estamos pidiendo hace no sé cuántos años, pero con ilusión y con fe desde que subió este gobierno, porque teníamos la esperanza de que por fin se implementen todas aquellas cosas que parecían imposibles. ¿A quién le conviene, señores? ¿A quién le conviene este desorden? ¿A quién le conviene el descrédito de la autoridad de control y vigilancia sanitaria? A aquellas marcas membretes, grandes membretes internacionales que han permeado en la sociedad, no del Ecuador, en la sociedad mundial, como las únicas válidas titulares y propietarias de la calidad en el mundo. La Superintendencia de Control de Poder del Mercado ha venido manteniendo reuniones con el sector farmacéutico desde diciembre del año anterior. Nos hemos reunido con más de 30 operadores económicos, seguramente con algunos de los que usted representa, en los cuales hemos recogido todo tipo de visión del mercado, desde los laboratorios productores, laboratorios importadores, distribuidores, cadenas de farmacias, entes de regulación, incluso entes de contratantes y adquirientes de medicamentos. Es importante mantener el contexto de que las apreciaciones en temas de competencia que hemos dialogado aquí se enfocan principalmente en las exposiciones de los ponentes que tuvimos el día de hoy. Sin embargo, es importante que se sepa que nosotros desde la Superintendencia de Control del Poder del Mercado analizamos todos los aspectos del mercado, incluyendo los que hemos analizado aquí, como temas de propiedad intelectual, temas de abuso del poder del mercado, temas de fijación de precio y temas de integración un poco que vimos aquí. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual es un organismo técnico especializado. Nosotros tenemos autonomía económica, presupuestal, lo cual nos permite tener una autonomía general tanto en nuestras investigaciones como en la ejecución de los resultados de las mismas. Dentro del organigrama de lo que es de país, nosotros pertenecemos a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cuál es la estructura? Está el presidente, el ejecutivo, y luego dentro del ejecutivo hay diferentes ministerios. Y estos ministerios tienen pues un ministerio superior que es la presidencia del Consejo de Ministros, al cual el INDECOPI y además los organismos reguladores pues se encuentra adscrito. Lo interesante del INDECOPI, que es lo que me resaltan bastante en todas las conferencias internacionales en las que he participado, es que nosotros, entre otras cosas, como por ejemplo protección al consumidor, infraestructura de la calidad, que abarca el tema de normalización, metrología, acreditación, nos encargamos de ser la agencia de defensa de la competencia y a la vez la protección de la propiedad intelectual. Esto es muy interesante porque nosotros tenemos un objetivo único que se puede verificar mediante la elaboración de políticas públicas.
Es por eso que las políticas públicas para el Indecopi son muy importantes, porque nos permite que la labor tanto de defensa de la competencia como de la propiedad intelectual, de protección de la propiedad intelectual, atiendan a un mismo objetivo, que para nosotros, y por lo que he podido escuchar también para el Ecuador y para todos los países, es finalmente beneficiar al consumidor de a pie, al consumidor final que recibe los productos y los servicios. Todas las medidas regulatorias, todas las medidas de sanción, de fiscalización, pues tienen ese objetivo, buscar que todos estos mecanismos finalmente tengan un beneficio al consumidor. Específicamente lo que sería en el mercado de medicamentos, pues recibir productos, medicinas que estén a precios adecuados, y que además lo óptimo sería que tuviéramos una variedad de productos en el mercado para que pueda existir competencia entre ellos y que además exista una elección adecuada de cuál va a ser la medicina que el consumidor finalmente va a recibir. Bueno, la industria farmacéutica nace a partir del encuentro de dos profesiones, de unos señores que se llaman apotecarios, que hacían fórmulas magistrales, y otros que dentro de la naciente industria química empezaron a buscar en el área de medicamentos o de soluciones terapéuticas una forma que después se convirtió en una industria. Ellos dos, básicamente esos grupos, estaban en la Europa germánica, con varios apellidos que hoy en día pertenecen a empresas farmacéuticas, y los apotecarios, que incluso hoy en día continúan, es básicamente la institución de realizar fórmulas, a veces se llaman magistrales, fórmulas de otro tipo, que generan soluciones individualizadas a las personas. Entonces, lo que hizo, y el concepto, llamémoslo homogéneo a otras industrias, a la del cemento, a la del papel, a los primeros molinos de papel, fue replicar y hacer estandarizadamente estos productos, con lo cual empezó su masificación y crearon un modelo que es el modelo que ustedes ven ahí, que es un modelo de inventar, desarrollar sustancias, comercializarlas para luego generar los fondos para regresar a un nuevo, digamos, estado inicial de investigación, pero todo esto es dinámico. Entonces este modelo que dio origen a la industria, pues también dio inicio a una serie de problemas. Por ejemplo, hasta hace menos de 70 años casi todos los productos se vendían sin prescripción. 1 de cada 3 productos era entregado por los laboratorios a los médicos directamente. No había lo que hoy en día conocemos como regímenes de controlados, etc. Es decir, la industria en sus 150 años más o menos que está cumpliendo o ya cumplió, ha vivido toda una serie de etapas, porque por su rol tan delicado y tan sensible en su impacto en el público, necesita y debe ser legislada, y necesita y debe tener mecanismos de contención, porque no más vemos el caso en Francia de hace unos meses de los dispositivos para implantes, que se suponía, porque en todas las industrias, como en los bancos, porque esto no es un tema farmacéutico, en los bancos, en las aseguradoras, etcétera, etcétera, siempre todo el mundo es muy bueno hasta que resulta que no era tan bueno, y otros definitivamente sí son buenos. Entonces esa es la idea de cómo se fue desarrollando la industria, donde se sentaron las bases de lo que ahora conocemos, por ejemplo, terminología como eficacia, o sea, se fueron generando los productos para ver cómo curaban las patologías, se fue generando la posología, es decir, cuándo, cómo y dónde debe ser administrado, y la investigación a partir del doctor Ehrlich, que es la selectividad de las sustancias para atacar los patógenos. Todo esto fue, digamos, como la primera etapa, que duró alrededor de 60 años, y en el medio 2 guerras mundiales. Yo soy presidente de la Corporación Acción Vital, es una institución de la sociedad civil que trabaja este tema desde el año 2000. Y en ese sentido, nosotros tenemos una posición política muy clara. Hemos abogado durante todos estos años permanentemente por un debate respecto del derecho de los ecuatorianos, del derecho de la población a acceder racionalmente al uso de medicamentos, y sobre todo hemos abogado por que se incremente el uso de genéricos
no solo desde la decisión individual personal de la gente, sino también desde las políticas públicas. Yo personalmente participé en la Asamblea Constituyente en 2008 en Montecristi, y uno de los puntos que logramos posicionar es el artículo 363 de la Constitución, el literal 7, que habla sobre la decisión de priorizar el uso de genéricos en las políticas públicas. Eso es una norma constitucional que yo la voy también a plantear en mi exposición. Estamos hablando de una especie de lógica de investigación académica que el Ecuador no la puede asumir. Esa posibilidad está articulada a la inversión desde el exterior. Y eso es lo que dice Arturo Villavicencio. Dice, esos espacios de investigación van a estar articulados a una agenda que no la va a poner el país. Porque en este punto, en estos términos, nosotros no tenemos capacidad de generar un proceso autónomo, independiente de investigación, desarrollo, peor de medicamentos, que es una tecnología muy compleja. En ese sentido, yo creo pues, que es fundamental que desde el Estado, desde el gobierno, se definan unas líneas políticas que al menos puedan revertir estas tendencias, al menos puedan asegurar que la lógica comercial del uso de medicamentos no sea la que prime sobre el derecho fundamental a la salud. Muchas gracias. Sobre la nueva política farmacéutica nacional, ¿cuál es la relevancia de esta política? Bueno, como les contaba, en agosto de 2012, el Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó esta política, la cual se articula al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno. Esta es la primera vez que una política farmacéutica nacional tiene este nivel, alcanza este nivel de relevancia. Y otra cosa que les debo contar ahí es que el Consejo Nacional de Política Económica y Social en Colombia es la máxima autoridad en este tema. Es decir, diferentes ministerios integran un consejo, el cual es el que define la agenda o las agendas en materia de política económica y social. Entonces, si uno de los ministerios tiene una política en particular que considera que se enmarca dentro del COMPES, tiene que llevar a cabo diferentes niveles de discusión hasta conseguir la aprobación del COMPES, del Consejo, quien adopta en últimas unas recomendaciones de política concretas que las articula al Plan Nacional de Desarrollo. Pero he tratado de, en un compendio, tomar, digamos, en contexto los temas más relevantes en relación a la fijación de precios. Y antes de entrar en materia, sí quería, con una reflexión, veo que con buenos ojos, veo que todas las actividades que estamos haciendo a nivel de salud pública conllevan a superar dos desafíos sumamente importantes que tenemos, que son avanzar en la cobertura universal de servicios de salud y garantizar el acceso equitativo de los medicamentos. Y en este sentido, yo sé que han de estar ya un poco cansados hasta ahora y que todo el mundo debe haber tomado el tema del marco legal, pero yo también quiero hacer referencia al marco legal porque dentro de este se desprenden todos los elementos de la normativa y del reglamento instructivo vigente que tenemos para fijación de precios. Entonces, partiendo de esta premisa, como comprenderán, pues tenemos la Carta Magna en su artículo 32, que habla sobre que la salud es un derecho. Y sobre todo hace referencia al artículo 363, que los mecanismos del Estado es responsable de regular la comercialización, promover la producción nacional y utilización de medicamentos genéricos. Además de esto tenemos a la ley orgánica en el artículo 28, que tenemos algunas normativas dentro de las cuales los medicamentos se regulan. Entonces tenemos el cuadro nacional de medicamentos básicos, tenemos el mecanismo de registro sanitario, tenemos también el mecanismo de fijación de precios, el uso racional de los medicamentos, todo en base a la normativa de la ley orgánica.
promover los medicamentos genéricos, medicamentos esenciales, también lo que es la receta, sobre todo lo que tiene que ver con la receta. La finalidad es promover la prescripción de medicamentos genéricos para de cierta manera reducir el gasto de salud y garantizar un costo efectivo, y también garantizar que los pacientes tengan la libertad de escoger de acuerdo a su disponibilidad económica.